Shalom familia, gracias por acompañarnos una vez más aquí en un estudio junto con la familia de Yeshua Tamid Panamá, gracias al pastor Jesús, a la pastora Mari, que nos dan este espacio para poder compartir junto con la congregación estudios sobre los tiempos señalados. Estamos, recuerden, desarrollando lo que es Yom Kippur. Hemos visto ya la clase pasada, estuvimos viendo un poco sobre el propósito de Yom Kippur, la esencia de Yom Kippur. Pero descubrimos que ese tiempo señalado es un tiempo señalado que está muy relacionado con el templo. Se relaciona directamente con el templo. Entonces, vamos hoy a hacer algo que nos va a ayudar a comprender un poquito más sobre Yom Kippur y más que nada ser conscientes de lo que realmente representaba para alguien que vivía, por ejemplo, en primer siglo, para la época en donde estaba nuestro Mesías Yeshua junto con nosotros, y ver y poder dimensionar lo que eran las vivencias dentro de lo que es el templo. Y vamos a ver, vamos a tratar de cubrir lo más que podamos el recorrido que hacía el sumo sacerdote. Recordemos que Yom Kippur, en este caso, el único que tenía, digamos, que tenía la obligación, no la obligación, sino el que tenía que realizar las funciones dentro del templo, en este día tan particular, era el sumo sacerdote. Era el día en donde más trabajaba el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur, la función del sacerdote era compleja, era bastante compleja y era un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque él era el encargado de hacer todas las ofrendas, de hacer todos los protocolos y todo el servicio del templo completo. Esto incluía las ofrendas diarias, que era una por la mañana, otra por la tarde, más las ofrendas adicionales y las ofrendas musaf o las ofrendas de la festividad vendrían a ser musaf. O sea, en este caso serían las ofrendas de eh, Yom Kippur, o sea, él hacía todo el servicio y todo debía ser hecho por él, nadie podía ayudarlo. Recordemos que los sumos sacerdotes, ellos no tenían una edad límite de servicio, no era como los sacerdotes que entraban en servicio a los 25 años y a los 50 se retiraban. El sumo sacerdote estaba en servicio hasta que fallecía. Entonces, imagínense si ahora sabemos que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, es el encargado de hacer todo el servicio en este día. Desde que arranca el día en el templo hasta que culmine la última ofrenda en el templo, todo tenía que ser hecho por el sumo sacerdote. Entonces, imagínense si es una persona joven, vamos a entender que sí, va a ser un trabajo arduo, pero va a tener las capacidades. Imagínense que tengamos un sumo sacerdote que ya es bastante entrado en años, que ya es una persona grande o con alguna, digamos, sí, con algún, ya digamos, es muy grande, que no tiene la misma fuerza que en su juventud, y tener que manipular todos los animales, tener que no olvidarse de ningún paso. Miren, yo he tratado de resumir un poco los pasos y mínimo he dividido el recorrido, el servicio de lo que es Yom Kippur en 10 pasos. Entonces imagínense y que cada paso tiene sus subpasos, o sea, digamos, cada paso tiene sus pasitos que lo componen, que lo hacen aún más complejo el servicio. Y todo eso tenía que ser ejecutado por una sola persona. En este caso es el Cohen Gadol. Y esto es muy interesante, porque ahora nosotros vamos a tratar de ubicarnos en el templo, vamos a ver un montón de aspectos de la ceremonia en sí. Y esto también, cuando vamos entendiendo cómo es el proceso en el templo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. Y también hay cosas, recuerden que habíamos puesto como ayer un precedente de que Yom Kippur en sí va hacia adentro, o sea, el propósito de Yom Kippur es hacer una transformación en la persona, de adentro hacia afuera. Entonces hoy vamos a ver el protocolo del templo y vamos a ver cómo eso también puede influir en nuestras vidas. Recuerden que ayer dijimos que el templo físico, lo que aplica en el templo físico, perdón, aplica también en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos el templo del Ruach HaKodesh. Entonces, si somos el templo del Ruach HaKodesh,
todo lo que sucede en el templo o todo lo que pasa en el templo y todos los protocolos y todo lo que se hace en el templo, siempre va a tener una enseñanza para nuestro diario vivir. Entonces, ahora quiero que me acompañen, vamos a ir a lo que es la aplicación del templo, que gracias al Eterno tenemos esta bendición de contar con esta aplicación, que es una aplicación espectacular, que pueden disponerla de esta aplicación. Está disponible para Android y para iOS, para iPhone. Creo que aún sigue en un precio promocional de $10, no 9,99, para que puedan acceder. Realmente es un recurso que vale mucho más de eso y nos va a permitir poder educarnos en el templo y poder ver lo que hoy estamos viendo en este momento. Entonces, vamos a ir ahora al templo y vamos a tratar de vivenciar lo que las personas de primer siglo estaban viviendo en este tiempo señalado. Miren, aquí en este momento nosotros nos encontramos en un área del templo que se llama el atrio de las mujeres. Este lugar se llenaba de personas. Imagínense, las puertas del templo en Yom Kippur, todas las puertas del templo estaban abiertas. Por eso es que uno de los nombres que recibe Yom Kippur también es el día de cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque terminado el día de Yom Kippur, todas las puertas del templo se cerraban hasta el próximo año. O sea, me refiero más que nada a estas puertas que tenemos enfrente nuestro, que son las puertas de acceso al, digamos, al edificio principal del templo. Esa es la puerta Nicanor. La puerta Nicanor es el equivalente a la puerta del este de lo que era el tabernáculo, era el ingreso principal del templo. Entonces, nosotros tenemos aquí, en este lugar, imagínense, en lo que es primer siglo. Escuchan Por favor, ¿podrían poner en silencio sus micrófonos? Lo agradecería, por favor. Gracias, familia. ¿Pueden poner en silencio sus micrófonos, por favor? Se los agradezco para que podamos estar concentrados y poder recorrer juntos lo que es el atrio de las mujeres y todo lo que es el templo. Por favor, se los pido. ¿Puede ser? Vamos un segundito. Ahí está. A ver si... Familia, ¿pueden cerrar los micrófonos, por favor? Va un segundito, familia. A ver si podemos... Pueden silenciar el micrófono, familia. No, le agradecería mucho si pueden silenciar el micrófono. Ahí está listo. Bueno, continuamos. Entonces, estamos en lo que es el atrio de las mujeres. Recuerden, este atrio estaba lleno de las personas de Israel. Todos los miembros de Israel estaban aquí, hombres, mujeres y niños. Imagínense, esto aquí arriba, allá donde estamos viendo justamente ese techo, eso era como una especie de balcón, en donde en ese sector se ubicaban las mujeres y los niños, y todo este lugar que estamos viendo acá, la planta baja, estaba ocupada por los hombres. Entonces, imagínense para Yom Kippur todo esto lleno de personas. Pero vamos a ir un poquito más adentro del templo y vamos a iniciar con este protocolo de Yom Kippur que inicia una semana antes de que sea el día de presentar las ofrendas por la expiación. Aquí aquí estamos ya en el lugar donde se encuentra el atrio de Israel, en este sector entre la puerta Nicanor y esos escalones, solamente se pudieron ubicar los príncipes de Israel. Recuerden que el servicio del templo se dividió en 24 órdenes sacerdotales, las cuales estaban acompañados de 24 órdenes levitas,
que ocupaban ese sector de ahí que está enfrente nuestro, los escalones, donde ellos entonaban cánticos y tocaban los instrumentos. Y este sector en donde estamos parados es el sector donde se ubicaban los príncipes de Israel, los representantes, que ellos ocupaban como una posición de intercesores. Ellos eran los testigos de las ofrendas y más que nada ellos estaban orando, representando al pueblo mientras los sacerdotes ejecutaban las ofrendas. Tenemos el altar, tenemos el templo, el edificio del templo. Miren qué hermoso que es. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el sumo sacerdote. ¿Qué sucedía con el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, antes del día de Yom Kippur, él era apartado de su familia. Lo apartaban durante 7 días. ¿Para qué? Para evitar que él contrajera algún tipo de contaminación ritual, algún tipo de contaminación que lo, digamos, le impidiera, perdón, le impidiera hacer el ritual de lo que es el Yom Kippur. Entonces, ¿qué hacían? Lo estaban, dijera el hermano Rico, lo secuestran, sino que en sí lo están apartando de su familia, de todo lo que pueda tener contacto, que lo pueda descalificar y que pueda entrar en una impureza ritual. ¿Dónde lo llevaban? Miren, acá en este sector del templo, esta es la parte principal del templo, hay 4 edificios. Hay 2 edificios hacia el sur, que es donde estamos mirando, y 2 edificios hacia el norte. Lo llevaban hasta este edificio que está aquí en el sur, que es justamente este que está acá al frente nuestro, que es el edificio de la Cámara de la Piedra Labrada, o el Discat Hagasid. En este lugar, en este edificio, estaba también lo que se conoce como el lavacro. Miren, en este lugar vamos a tener aquí a nuestra derecha el lavacro. Eso es el lugar donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al servicio en el santuario. Entonces, esto es un punto muy importante en el templo. Vamos a continuar. A nuestra derecha también se encuentra esto que vemos aquí, digamos, esta cámara que vemos aquí. Esto es el guardarropa o el closet del sumo sacerdote. Aquí es en donde se guardaban todas las vestiduras que usaba el sumo sacerdote. Es más, este closet tiene un segundo piso. O sea que tengan así presente todo esto y las dimensiones del templo. Miren todo lo que había dentro de una cámara. Aquí tenemos todo lo que es el vestuario del sumo sacerdote. Aquí se almacenaban sus vestiduras de gloria, o sea, todo el pectoral, todo lo que eran sus vestiduras, y también las vestiduras que se usaban en la ceremonia de Yom Kippur. Pero bueno, sabemos que ahora la Mishnah nos menciona en el Tratado Yomá que el sacerdote, el sumo sacerdote, era apartado por 7 días antes de Yom Kippur, en donde era apartado para que no contrajera ningún tipo de contaminación ritual. Y lo llevaban a una cámara que se llama la Cámara de los Consejeros, que es justamente esa puertita que vemos ahí. Esa es una puerta que nos permite a nosotros ingresar a la Cámara de los Consejeros, perdón. En este lugar el sumo sacerdote estaba aislado por 7 días. Acá tenemos un lugar en donde el sumo sacerdote podía estar sentado, en donde también recuerden, el sumo sacerdote él tenía que hacer todos los pasos de ese día, que incluían todas las ofrendas diarias, más las ofrendas adicionales, más las ofrendas de Yom Kippur y todo lo que era el protocolo de Yom Kippur. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es un lugar donde el sumo sacerdote tenía que repasar. Aquí el sumo sacerdote estaba acompañado de oficiales del tribunal, o sea, miembros del Sanedrín, que lo acompañaban durante estos 7 días para estar en todo momento repasando el protocolo. ¿Por qué? Porque él no podía olvidarse de ningún paso, ni tampoco adelantarse. Porque si sucedía eso en el día de Yom Kippur, el servicio no era contado como válido. Entonces, miren la preocupación del grupo de líderes del templo, que la responsabilidad era tan grande del sumo sacerdote que ellos colaboraban ayudando a que el sumo sacerdote no se olvidara de ningún paso y que lo ejecutara
cada paso a su tiempo. Y vamos a ver que son muchos pasos. Entonces, imagínense que si es un sumo sacerdote que ya tiene unos años, ya es bastante grande y que no tiene la misma fuerza que en su juventud. Entonces, imagínense cuánto tiempo y la preocupación de estar siempre haciéndole recordar cada paso, cómo tomar, cómo no tomar, qué hacer, qué no hacer, cómo tomar un animal, cómo degollar un animal, qué hacer con la sangre, qué lecturas se hacían. Vamos a ver también qué lecturas se hacían en este día. Y todo en esta semana, no solo era que se apartaba el sumo sacerdote para que no contrajera ningún tipo de impureza, sino que también era para ser apartado, para que pueda él de alguna forma repasar cada paso y no cometer un error. Este lugar que vemos aquí es el lugar donde dormía, en donde permanecía durante estos 7 días. Algo muy particular es que en este proceso en que los, eh, los guardias, vendríamos a decir, que acompañaban al sumo sacerdote, estaban en todo momento recordándole qué es lo que tenían que hacer. Una particularidad, durante 5 días de estos 7, al sumo sacerdote no le faltaba alimento ni bebida, se lo daban en abundancia. Pero llegado el 6.º día, un día antes de la celebración de Yom Kippur, menguaban un poco lo que era la comida y la bebida. Era más que nada porque tenían que evitar que esa última, digamos, ese último día de que entraran al servicio de Yom Kippur, el sacerdote tenía que estar despierto. ¿Por qué? Porque cuando comenzaba, digamos, el 7.º día, el atardecer del 6.º día, el sumo sacerdote no podía dormir. Ahí empezaba su ayuno. El sumo sacerdote ayunaba y es por eso que el pueblo también ayunaba. Por eso es que nos toca ayunar y el mandamiento dice que tenemos que ayunar porque el sumo sacerdote estaba en ayunas. Recuerden todo el protocolo que tenía que hacerse y el sumo sacerdote lo tenía que hacer en ayunas. Y como el pueblo estaba representado a través del sumo sacerdote a la hora de presentar la expiación para que el Eterno perdone a su pueblo, entonces el pueblo también acompañaba al sumo sacerdote en el ayuno. Por eso es que se estipula como un mandamiento, para que todo el pueblo, toda la nación esté ayunando, acompañando al líder que los está representando. Entonces, el 6.º día, el sumo sacerdote le daban menos raciones, una ración un poco más pequeña, y evitando que contrajera sueño, que no le diera sueño. ¿Por qué? Porque él de alguna forma tenía que estar despierto, tenía que estar en vigilia hasta que termine el servicio de Yom Kippur. Increíble, ¿no? Miren la responsabilidad del sumo sacerdote, porque a pesar de que él no haya dormido, que esté en ayuno, él tiene que tener el respeto para manipular esas ofrendas y más que nada tener la cabana, la reverencia para hacer todo el protocolo y que sea aceptable delante del Eterno. Por eso es que era la preocupación de los líderes que lo acompañaban en que en todo momento ellos estaban atentos, más el último día, de que no se durmiera. Entonces, ¿qué hacían? Le hacían leer, si el sumo sacerdote tenía las capacidades de leer, leían el libro de Crónicas, Esdras, el libro de Job, Crónicas, Job, y también dice Zacarías ben Kedutal, que era uno de los sacerdotes que acompañaba al sumo sacerdote, dice que muchas veces él le tocó leer el libro de Daniel. Escogían, digamos, partes de la Torá, parte de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que no eran muy leídos normalmente. ¿Para qué? Para llamar la atención del sumo sacerdote y que estuviera despierto. Y es más, si el sumo sacerdote se dormía, lo que hacían los líderes, los sacerdotes más jóvenes que lo acompañaban, le hacían un chasquido para que se despertara y se pusiera de pie descalzo sobre el piso de mármol frío. Y eso hacía que el sumo sacerdote se despertara, se despejara y en todo momento lo tenían con lecturas, que estuviera leyendo, que estuviera repasando el protocolo y para que no se olvide de cada paso que tenía que hacer. Entonces, este es el sector donde
estaba el sumo sacerdote durante este periodo de aislamiento de 7 días hasta que termine digamos, el tiempo señalado de Yom Kippur. Una vez que se cumplía el tiempo, ya he llegado a la hora de empezar el servicio. Recordemos que en el templo el servicio empezaba bien temprano, empezaba alrededor de las 4 o 5 de la mañana, el templo ya estaba en funcionamiento, los sacerdotes ya iban ocupando sus posiciones, ya se iba preparando todo lo que era el servicio, buscando los utensilios y, y también empezaba a sonar el gallo. Pero el gallo no es el que conocemos nosotros como el animalito que nos despierta todas las mañanas, sino que ese era un funcionario del templo que su función era dar voz de alarma, que el sol había bajado, perdón, que el sol estaba saliendo y que ya se podía empezar a hacer el servicio de el templo. Entonces, una vez que se cumplía ese tiempo, ya el sacerdote estaba listo, ya había repasado, ya se había de alguna forma preparado, ya estaba en ayunos, ya estaba también, había pasado la vigilia. Entonces, ahora llega el gran día de Yom Kippur después de esa semana. Ahora, ¿qué va a suceder? El sumo sacerdote, él en este servicio de Yom Kippur, él se va a cambiar de vestiduras al menos 5 veces. Por lo cual, en cada cambio de vestiduras, el sumo sacerdote él tenía que hacer un mikve, o sea, hacer un baño ritual de purificación en cada cambio, y también tenía que purificar sus manos y sus pies. Pero no lo hacía en cualquier lugar. En el templo había un lugar exclusivo para que el sumo sacerdote lo usara para Yom Kippur. Y este lugar se encuentra en este edificio que está al frente. Entonces, el sumo sacerdote cumple con su aislamiento, llega el día de Yom Kippur, entonces viene en la madrugada, él sale del lugar donde estaba, sale del edificio que estuvimos recién y se va a dirigir siempre va a ir acompañado de 2 sacerdotes que van a acompañarlo como testigo y como guías para que él no se olvide de ningún paso. Y vamos a ver por qué no se tenía que olvidar de ningún paso. Se va a dirigir a este lugar que se llama la Cámara de la Chispa o el Beit Hanitzot. En este lugar es un edificio muy similar al que estuvimos anteriormente, en donde está dividido también en 2 cámaras, en donde hay una cámara que es esta que estamos viendo aquí. Esto se llama la cámara de la curtiembre. Aquí era bastante importante para el tema de lo que eran las ofrendas, pero no nos vamos a enfocar en esta cámara, sino que vamos a ir a un lugar que se encuentra en el techo. Este lugar que estamos aquí, este es el lugar donde permanecía la orden de levitas que estaba en la semana trabajando. Entonces, este lugar era apto para que los levitas pudieran descansar, pudieran sentarse, pudieran comer. También podían, acá vemos instrumentos en donde ellos podían ensayar y también guardar sus instrumentos, pero no nos vamos a enfocar en este lugar. Vamos a ir por esta escalera que está aquí enfrente nuestro. Vamos a seguir subiendo. Miren lo grande que son los edificios. Aquí estamos en un segundo piso. Llegaban a tener hasta 3 pisos estos edificios que son bastante importantes y cada uno tenía una función distinta. Aquí vamos a seguir subiendo. Acá hay un tercer piso. ¿Ven? Y vamos a seguir subiendo en la escalera. ¿Por qué? Porque necesitamos ir al techo. En el techo, aquí enfrente nuestro estamos viendo la fortaleza de Antonia y aquí está el edificio del templo. Y este edificio es bastante particular porque en este edificio se encuentra un baño o una pileta de purificación en el techo. Miren, este es el lugar donde el sumo sacerdote hacía cada uno de los baños rituales que tenía que hacer en el servicio de Yom Kippur y lo hacía en este lugar. Este mikve, esta piscina, se usaba solamente para Yom Kippur, en donde el sumo sacerdote venía. Los sacerdotes aquí preparaban como una especie de cortina. Ellos desplegaban una especie de cortina digamos, hacia los costados, dejando solamente la vista hacia el templo. ¿Por qué ponían las cortinas? Para que no se vea la desnudez del sumo sacerdote
Porque recuerden, un día festivo, todo lo que era este sector que vemos aquí, miren, acá tenemos una vista, ahí donde estamos viendo justamente acá, donde están esas lámparas, esas llamitas al fondo, ese es el atrio de las mujeres. Y todo eso estaba ya a la madrugada, antes que se cantara el gallo, que es este oficial del templo, estaba todo lleno, lleno de personas, esperando que comience el servicio de Yom Kippur. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Rodeaban este migbe con cortinas de lino blanco, eran muy parecidos a sábanas, y solo dejaban un lugar abierto en donde solamente podía ver el sumo sacerdote, podía ver el edificio principal del templo. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Entraba en esta piscina de inmersión, una vez que hacía el baño ritual, salía y se vestía con las vestiduras de gloria, o sea, se ponía el uniforme completo, con el pectoral, con las vestimentas de lino y lana, o sea, como se vestía normalmente toda la semana. ¿Por qué? Porque ahora ya el sumo sacerdote tiene que prepararse para presentar lo que es las ofrendas de lo que es, digamos, las ofrendas tamid, las ofrendas diarias. Y estas ofrendas se presentaban aquí. ¿Y cuál es la ofrenda tamid? La ofrenda tamid es la ofrenda de la mañana y por la tarde. Era un cordero que se presentaba a las 9 de la mañana y otro cordero que se presentaba a las 3 de la tarde. La Mishnah nos menciona que tan pronto como ya despuntaba el día, el sumo sacerdote iba, se hacía el mikve, se vestía con todos sus ornamentas y venía ahora a presentar el sacrificio diario por la mañana, que él tomaba un corderito, que ese corderito estaba puesto en este sector que vemos aquí. Aquí, como vemos, hay varios corderitos. Él se ponía en este lugar, él manipulaba el animal. Si él estaba en sus capacidades físicas de poder manipularlo por completo, él hacía todo el protocolo completo de degollar el animal, después llevarlo a este lugar que está aquí, como vemos este corderito aquí, le quitaba el cuero, despostaba el animal, o sea, despostar es despiezarlo, ponía esas piezas sobre estas mesas y de aquí lo llevaba hacia los fuegos del altar. Y ahí daba comienzo al protocolo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Miren, aquí el sumo sacerdote tenía que hacer eso. Una vez que hacía eso, purificaba sus manos y sus pies, tomaba los utensilios que eran necesarios para ahora entrar, porque miren, en el servicio del templo tenemos las ofrendas, pero también habían servicios que se hacían en el lugar santo. Entonces, el sumo sacerdote primero presentaba la ofrenda tamid de la mañana, la ofrenda diaria. Una vez que completaba ese servicio, se hacía su purificación de sus manos y sus pies, que eso lo hacía, recuerden, en el Kior, en el lavacro de bronce, que lo vimos que estaba en el edificio donde él estuvo aislado durante 7 días, y una vez que él ya había purificado sus manos y sus pies, se preparaba con los utensilios necesarios para entrar en el lugar santo. Aún no va a entrar en el lugar santísimo. Aún vestido de gloria, él va a entrar, va a cruzar este velo, y este velo vamos a ver que cruzando el velo hay una puerta, bien, o sea que no era fácil poder ver hacia lo más profundo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque habían puertas. Una vez que cruzamos esa puerta, ahora estamos en el lugar santo. En este lugar vamos a tener la mesa de los panes de la preposición, vamos a tener a nuestra izquierda la menorá y también vamos a tener enfrente nuestro, ante el velo que nos da acceso al lugar santísimo, digamos, el altar de incienso. Bien. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Ahora tenía que él hacer todo este protocolo él solo aquí adentro. Él tenía que venir, pararse en estas escalinatas, limpiar de las 7 lámparas de la menorá, limpiar 3 por la mañana, 4 mejor por la mañana, son 4 por la mañana tenía que limpiar, el limpiarlas,
recargarlas de aceite. ¿Por qué? Porque esta menorá nunca se apagaba, siempre se mantenía prendida las 24 horas. Entonces, cuando él llegaba, él tenía que venir, limpiar la menorá, cuatro lámparas limpiaba por la mañana. Una vez que las tenía limpia, dejaba los utensilios, se iba a lo que es el incensario de oro. Ahí lo que él hacía era limpiar el incensario, dejaba los utensilios y volvía a salir. Hasta ahí había cumplido lo que era el protocolo diario de la mañana. Ahora sí, el sumo sacerdote ya está listo para que presente lo que es las ofrendas de Yom Kippur. Pero para eso es necesario que él cambie sus vestiduras. Entonces él va a volver al migbe que se encuentra, ¿se acuerdan el que recién vimos? Él va a volver ahí. Y ahí tenemos el primer cambio de ropas del sumo sacerdote. Él ahí cambiaba sus vestimentas de gloria, él hacía el migbe, cambiaba esas vestimentas de gloria, todo el uniforme completo, por vestiduras de lino. Esas vestiduras de lino eran bastante costosas, nos menciona la Mishnah que eran muy, muy costosas, y que él, al tener esas vestiduras blancas, ahora él está preparado de alguna forma, una señal también de humillación, una señal de que es de humildad, ¿bien? Que él no se va a presentar delante del rey como el sumo sacerdote con todos sus adornos, sino que él se va a presentar en una condición de humildad, en una condición de que es como que está al mismo nivel que todo el pueblo. Se presenta como uno más del pueblo, pero como es el representante de Israel delante del Eterno, entonces él tiene la ventaja y la oportunidad de entrar una vez en el año al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote es el que puede venir y entrar al lugar santísimo. No entra otra persona. La Mishnah nos menciona que una vez que él realiza todo este protocolo diario, entonces ya él ahora va a iniciar el protocolo de lo que es el servicio de Yom Kippur, en donde básicamente lo que va a hacer el sumo sacerdote, dice la Mishnah, luego el sumo sacerdote se ponía las vestiduras blancas para iniciar la tercera parte de la liturgia. La tercera parte es lo que es ahora la parte de lo que es el Yom Kippur. La más, la más significativa, o sea, lo más importante. Se acercaba al joven toro que ofrecía de su propio, de su propio peculio, o sea, de su propio bolsillo. O sea, una de las ofrendas de Yom Kippur, y lo vimos en Levítico 16, el sumo sacerdote tenía que presentar un novillo o un becerro para expiación o para perdón de los pecados de él y de su familia. Entonces, ya habiendo iniciado el protocolo Tamid, de haber hecho todas las ofrendas Tamid, de haber ido al lugar santísimo a limpiar lo que eran la menorá, 4 lámparas, limpiar el incensario. Entonces, ahora él cambiaba sus vestiduras hacia un migbe, se cambiaban las vestiduras digamos, las vestiduras de sumo sacerdote, ahora pasaban las vestiduras de lino blanco, y ahora ya él empezaba este protocolo, en donde él se ubicaba en este sector, aproximadamente en este sector se ubicaba, y en este sector a él le presentaban, dice, le presentaban el joven toro que ofrecía de su propio bolsillo, o sea, él pagaba ese toro, de su propio peculio, dice la Mishnah, como sacrificio del pecado. Colocaba sus manos sobre su testus. El testus es, digamos, la frente, es el área entre los cuernos o los cachos, y él ponía sus manos. Esto no quiere decir que el sumo sacerdote estaba transfiriendo sus pecados, sino que él estaba marcando propiedad. Y estaba también marcando el destino para que era entregado ese animal. Cuando dice ofrenda de pecado, estamos hablando de que son ofrendas de purificación. Entonces, no es que el animal cargaba el pecado del sumo sacerdote y de su familia, sino que él estaba indicando con este gesto sobre lo que es en la frente del animal, sería esta zona. Él colocaba sus manos, y sus manos él estaba indicando que era un animal que él presentaba de su propiedad,
y con un destino, con un propósito. Y el propósito era expiar a la familia sacerdotal. Por eso es que lo pagaba él, y no lo pagaba el templo, ni tampoco lo pagaba el pueblo. Entonces él ponía las manos en este lugar porque dice que se encontraba, lo colocaban en uno de estos aros que estamos viendo aquí, entre el altar y las escalinatas de ingreso al lugar santísimo. Entonces en este lugar colocaban el toro. El toro lo estaba acostado en el piso, en donde la cabeza del toro siempre estaba apuntando hacia el oeste, o sea, apuntaba hacia el templo. Y ahí el sumo sacerdote colocaba sus manos, indicaba el propósito por el cual iba a ser, digamos, ofrecido ese animal, que era para la expiación de los pecados de la familia sacerdotal. Y miren, ya que es interesante, porque cuando ahora digamos, el sumo sacerdote coloca sus manos, es la primera vez durante todo el servicio que el sumo sacerdote menciona el nombre del Eterno completo, de forma literal y textual. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el templo solamente, y en Israel solamente se mencionaba 10 veces el nombre completo del Eterno, o sea, el nombre con todas las vocales, el nombre exacto del Eterno, 10 veces, pero solamente en este servicio del templo. Y la Mishnah nos relata que cuando él hace la bendición, cuando él dedica el animal para cumplir la función de expiación de los pecados de la familia sacerdotal, dice que cuando el sumo sacerdote pronunciaba distintamente, en la bendición, pronunciaba el nombre divino de Adonai, su nombre perfecto. Y miren lo que dice la Mishnah, nos menciona en el Tratado de Yomá que cuando el sumo sacerdote pronunciaba este nombre, que era el único día del año que se mencionaba el nombre del Eterno completo, literal, textual, el pueblo cuando lo escuchaban, recuerden que estas puertas que vemos ahí enfrente estaban abiertas. Ahí adelante de las puertas estaban todos los príncipes de Israel y detrás de esa puerta estaba la multitud de israelitas. Estaban orando, clamando, estaban viendo todo el servicio, estaban siendo presentes, presenciando el servicio. Entonces imagínense todo el mundo, toda la multitud de gente a través de esa puerta, el sumo sacerdote en este sector, dedicando el animal que va a cumplir una función, que va a expiar el pecado de la familia sacerdotal. ¿Por qué? Porque eso nos indica que el sacerdote no se podía presentar de cualquier forma. Él tenía que reconocer también sus culpas y presentarse limpio delante del Eterno. Entonces, cuando él pronunciaba el nombre del Eterno, cuando bendecía al animal, cuando hacía la bendición para dedicar el animal, todas las personas que estaban detrás de la puerta, en el sector del atrio de Israel, dice la Mishnah que cuando escuchaban el nombre del Eterno, las multitudes se postraban, se echaban al piso por completo y pronunciaban la bendición: bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Entonces, miren lo que significaba escuchar el nombre del Eterno. Y esto es algo que nos tiene que nosotros llamar la atención, porque nosotros, lamentablemente, hay algo que hemos caído, que es tomar el nombre del Eterno en vano. Hemos cambiado la forma, ahora tratamos de decirlo en hebreo, pero hay algo muy importante. Las iniciales, nosotros conocemos que es Yod, Hei, Bab, Heb, o como normalmente lo pronunciamos como Yahweh, y lo hemos hecho un vocabulario normal, común. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso que miren la reverencia que tenían al escuchar el nombre del Eterno. El sumo sacerdote, solamente siendo el sumo sacerdote, lo mencionaba 10 veces en el año. Y el pueblo, cuando escuchaba ese nombre, se postraba al suelo por completo. Y así esta bendición: bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Imagínense la multitud escuchando el nombre del Eterno y todos a unos, en un mismo sentir, todos postrándose y gritando, mejor dicho, clamando esta bendición.
Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre, jamás. Es bastante interesante. Y miren, la bendición que hacía el sumo sacerdote era una bendición que decía así. Está registrada en la Mishnah. Obviamente no voy a nombrar el nombre del Eterno, sino dice, solía decir, oh Dios, ofendí, transgredí, porque delante de ti, yo y mi familia, oh Dios, perdona las culpas, las transgresiones, los pecados con que te he ofendido, que he cometido, con lo que he pecado delante de ti, yo y mi familia, como está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque en este día se hace la expiación para vosotros. Y cuando dice Dios, acá yo dije Dios, es Elohim o Adonai, ahí en esa, cuando dice la bendición, oh Dios, ahí el sumo sacerdote pronunciaba el nombre del Eterno. Y la reacción de las personas era que se postraban y decían, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre, jamás. Entonces, una vez que el sumo sacerdote presentaba el animal, ahora se dirigía hacia el norte, o sea, se dirigía hacia este sector del altar, hacia aquí, este sector que estamos aquí. Aquí estamos al norte del altar. Y en este sector los estaban esperando dos oficiales de los sacerdotes, en donde tenían dos machos cabríos. Nos menciona la Mishnah que habían dos machos cabríos. Nos menciona lo siguiente: el sumo sacerdote, en la parte norte del altar de los holocaustos, o sea, justamente en este sector donde estamos parados, donde les esperaban dos machos cabríos. A través de la suerte se decidía cuál era para Dios y cuál era para Azazel. Recuerde que vimos que Azazel es simplemente un macho cabrío que se lleva al desierto. Eso es lo que significa Azazel, macho cabrío, el macho cabrío para expiación o el macho cabrío que se expulsa al desierto. Eso es lo que significa Azazel. Recuerden, lo vimos la clase pasada. Entonces, en este lugar se encontraban esos dos machos cabríos. Entonces, una vez que los machos cabríos estaban delante del sumo sacerdote, estos machos cabríos, dice que la Mishnah, que tenían que costar lo mismo, tenían que ser del mismo color y que eran iguales en tamaño y edad. O sea, eran como dos machos cabríos gemelos, podríamos decirlo. Entonces, se ponían delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote dice que echaba suerte sobre cada uno de ellos y escogía a uno para el Eterno, para Adonai, y el otro que iba a ser expulsado al desierto. Nos menciona que cuando a uno lo ataba con una cinta carmesí en los cuernos como distintivo y al otro en el pescuezo, en el cuello. ¿Cuál es el que lleva en el cuerno digamos, el hilo carmesí o la lana carmesí? Es el que es dedicado para Azazel. Y el que lo tiene en el cuello es para Adonai. Los identificaba. Entonces, él echaba las suertes. Cuando echaba las suertes, había una cajita de madera en donde habían dos piedras que en un momento después se cambiaron por dos piezas, una de plata y una de oro, en donde estaba escrito para Adonai, para Azazel. Entonces el sumo sacerdote metía su mano primero derecha y siempre hasta, digamos, se registra que hasta la muerte de nuestro Mesías Yeshua, siempre el cordero, el macho cabrío, que era dedicado para el Eterno, siempre cuando el sumo sacerdote metía su mano derecha, la metía, siempre sacaba la piedra o la pieza de oro que decía para Adonai. Y el macho cabrío que estaba a su derecha era el que era dedicado para Adonai. Y cuando metía su mano izquierda y sacaba la piedra o la pieza de plata que decía para Azazel, entonces el cordero que tenía a su izquierda era el que era dedicado para Azazel. Entonces ahí ya una vez que se hacía el sorteo, recién ahí, cuando ya estaban identificados, al de Azazel le ataban en el cuerno el hilo carmesí, la lana carmesí, y el que era para Adonai le ataban en el cuello. Entonces nos menciona en la Mishnah que cuando todo esto sucedía, en este caso, el sacerdote
colocaba las cintas carmesí y volvía a colocar las manos sobre la testus del toro y hacía la confesión de los pecados por toda la casa de Aarón. Miren, iba, primero se iba al becerro, ponía sus manos y digamos, de alguna forma, él confesaba los pecados o decía, básicamente lo dedicaba para la expiación de su familia. Después iba y escogía, en este lugar que estamos parados al norte del altar, escogía cuál era el macho cabrío para la expiación, que era el dedicado para Adonai, y el otro que era expulsado al desierto. Una vez que él hacía eso, volvía hacia el macho cabrío, perdón, me confundí, volvía al novillo, al toro que estaba en este lugar, volvía a poner sus manos y ahora volvía a hacer una bendición en donde pedía por el perdón de la casa de Aarón y pronunciaba de nuevo una bendición similar a la que leímos recién, la que les leí recién, y volvía a proclamar el nombre del Eterno completo. Y las multitudes que estaban mirando se postraban de nuevo por completo. Entonces, aquí la bendición es la siguiente. Déjame que busque aquí. 3.9. Vamos a ir al capítulo 3.9. Si tienen el Tratado de Yomá, en el versículo 3.9, perdón, en el capítulo 3, párrafo 9, ahí menciona lo siguiente. Bueno, hay un poco lo que yo les mencionaba de lo que hacían con los machos cabríos. Y pronunciaban estas bendiciones. Y después él decía solía decir esta bendición. Así solía decir, oh Dios, cuando dice oh Dios, es el nombre del Eterno. Te ofendió, transgredió, pecó delante de ti tu pueblo Israel. Oh Dios, perdona las culpas, las transgresiones, los pecados de lo que te ofendió, delinquió. Pecó tu pueblo Israel, como está escrito en la ley de Moisés, tu siervo. Porque en este día os perdonará purificándolos de todos vuestros pecados delante del Señor, seréis purificados. Los sacerdotes y todo el pueblo en el atrio, y cuando oían el nombre que pronunciaba el nombre inefable que pronunciaba claramente el sumo sacerdote, se postraban con el rostro a tierra y decían, bendito es el nombre de la gloria del reino por siempre jamás. Miren la actitud que tenían tanto los sacerdotes como el pueblo al escuchar el nombre del Eterno. Y miren la responsabilidad del sumo sacerdote. Solo lo usaba 10 veces. Y acá ya lo va usando entre 2 a 3 veces. Quedan 7 para seguir usándolo. Después de este día no se volvía a nombrar el nombre del Eterno en el templo completo. Se reservaba para este día. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros la responsabilidad a la hora de pronunciar el nombre. Ya sea que lo estemos pronunciando bien o no, la cuestión es tener la reverencia, tener digamos, más que nada, sí, esa reverencia y la responsabilidad, porque no es un nombre común, no es un nombre cualquiera, sino que es el nombre del Eterno. Entonces, es preferible que en nuestra forma de hablar cambie y que podamos decirle Señor o Dios, Elohim, Adonai, Hashem, usar esos términos cuando nos expresemos en el nombre del Eterno, o en su nombre, o el Eterno le podemos decir si no queremos decir Dios. O sea, hay otras opciones, pero tratar de no usar ni Jehová, ni Yahweh, ni Jehová, que son las pronunciaciones que conocemos, porque están haciendo alusión al nombre inefable del Eterno, que solamente era pronunciado por el sumo sacerdote y era pronunciado en esta festividad, en este tiempo señalado de Yom Kippur. Y nadie más podía pronunciarlo. Y miren, cuando se escuchaba el nombre, ¿cuál era la actitud de las personas? Se postraban al suelo con cara a tierra, dice la Mishnah, y proclamaban la bendición que decía, que dice, bendito es el nombre de la gloria de su reino por siempre, jamás. Entonces,
Ahora, una vez que ya el sacerdote había identificado, ya había dedicado los animales, ya había identificado cuál era el macho cabrío que iba a representar, que iba a ser dedicado para el Eterno, y el otro que iba a ser expulsado del desierto, nos dice la Mishnah que ahora el sacerdote, ¿qué hacía? Ahora dice que dice, salía y sacrificaba en el atrio el macho cabrío destinado para la suerte, nos menciona la Mishnah. Una vez que él hacía esto, él dice, eh, perdón, dice, sacrificaba, ahora sí, miren, me adelanté un paso, porque son tantos los pasos. Dice que una vez que estaba aquí con el toro, lo que hacía, dice, sacrificaba a continuación el toro. Después de haber dedicado en ese sector a los machos cabríos, de separar a los machos cabríos, entonces, una vez que los separaba y decía, uno es para Adonai, el otro es para Azazel, venía hacia la recitación de la oración y la bendición para también dedicar el toro para digamos, para el perdón y la expiación de la casa de Leví, y después hacía una general para todo el pueblo, en donde nombraba el nombre del Eterno. Una vez que terminaba con eso, dice la Mishnah, que sacrificaba a continuación el toro. Luego, entonces, el momento solemne de penetrar en el santo de los santos para quemar incienso ante el arca. Este momento era de gran expectativa y emoción para los creyentes que estaban en el lugar. De ahí que el sumo sacerdote se apresuraba al máximo la vuelta y decía una corta oración al salir. Entonces, el sumo sacerdote estaba aquí, el toro estaba en posición mirando hacia hacia el templo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba un cuchillo que era especial para el degollamiento, para hacer el acto de sejitá, que al tener el toro, el cuello totalmente estirado, era propicio para que el sumo sacerdote con el cuchillo bien afilado cortara la yugular del animal. El animal no sentía dolor, era como que se anestesiaba y recolectaba la sangre. Entonces, una vez que hacía eso, él volvía a hacerse, ahora sí, tenía que volver a hacer un mikve, cambiarse sus vestiduras blancas, purificarse manos y pies, volvía a este sector, ahora tomaba los utensilios que eran el incensario de oro, que eso marcaba que era el día de Yom Kippur, cuando el sacerdote presentaba el incienso, normalmente en un día común era el incensario de plata, y cuando era Yom Kippur el incensario de oro. ¿Por qué esta distinción entre los materiales? Porque los materiales representaban lo que era la santidad del día. Mientras más santo, más caro el material, o sea, era oro, y menos santo era plata. Entonces tomaba el incensario y, como nos dice la Mishnah, después de él haber de haber sacrificado el toro, él hacía un mikve, se cambiaba las vestiduras, se volvía a poner una vestidura blanca de lino, tomaba los incensarios y entraba, dice, al momento, y este era el momento que todo el mundo estaba esperando. La primera vez que el sumo sacerdote en el año entraba al lugar santísimo. Entonces volvía a tomar ahora el incensario, continuaba, entraba, cruzaba todo lo que era el lugar santísimo, tomaba de aquí brasas, armaba el incensario y ahora ya estaba listo para él entrar a lo que es el lugar santísimo. Estas cortinas eran cortinas dobles. Estas que están aquí son cortinas dobles. En el Tratado Midot, capítulo 4, párrafo 7, nos menciona que la división entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba hecho con dos cortinas, con dos velos que había entre ambas un espacio de un codo. O sea que había como aproximadamente 1 metro 10 de separación entre ambos velos. Entonces, ¿qué hacía? Entraba el sumo sacerdote por la izquierda, viraba hacia la derecha, ven que hay como una especie de pasadizo, de pasillo entre ambos velos. Entonces él llegaba, continuaba caminando hasta el final, y ahora dice la Mishnah que era el momento en que
sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para presentar el incienso, para que cubriera el lugar con una nube. Recuerden que en Levíticos 16 nos dice que tenía que poner toda esta nube de incienso, hacer esta nube para que haya una mínima separación entre la presencia del Eterno y el sumo sacerdote para que no muera. Porque recuerden, estar en la presencia del Eterno hay que tener una santidad, tenemos que estar preparados para poder estar ahí. Entonces, el Eterno sabía eso, entonces por eso instruye que haya, aunque sea una cortina de humo, en este caso de incienso, que separe a la presencia del Eterno con lo que es el sumo sacerdote que está entrando por primera vez en el año. Miren, estamos haciendo lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Llegaba a este lugar. Y ahora dice la Mishnah que entraba y presentaba el incienso delante del arca. Entonces llegaba hasta este punto, viraba hacia la izquierda y se dirigía al sector donde está el arca. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué en el app no está el arca? Miren, el arca estuvo en el templo hasta la destrucción del primer templo. Después de que del primer templo se destruyó, el arca desapareció. Sí se sabe que hay una familia de los sacerdotes, de los Kohanim, que sabe, pero es un secreto que se ha guardado hasta el día de hoy. ¿Dónde está la ubicación exacta de la arca original? Pero después en la construcción y en la reconstrucción del segundo templo, el arca nunca más volvió a aparecer. Por eso solamente estaba lo que vemos aquí, este piso de piedra. Pero miren, acá lo interesante es que a pesar de que el arca no estaba, el Eterno él seguía, digamos, validando, seguía aprobando el servicio en el templo, aunque su arca no estuviera. Eso nos marca que el Eterno en este lugar, Él puso su nombre. Este lugar es el lugar donde está su trono aquí en la tierra. Y a pesar que no esté el arca, sigue siendo un lugar santísimo, porque es el lugar donde descendía la presencia del Eterno. Entonces, el sumo sacerdote colocaba sobre esta piedra el incensario de oro, se retiraba, pero no se retiraba dando la espalda. Él se retiraba dando mínimo 3 pasos hacia atrás, siempre mirando hacia el lugar donde estuviera el arca. Y cuando ya estaba de vuelta en el pasillo, él viraba y se retiraba. Dice la Mishnah que ahora él salía de vuelta y lo hacía rápido. ¿Por qué? Porque si se demoraba, se asumía que quizás el sumo sacerdote hubiera muerto delante de la presencia del Eterno, porque no estaba en las condiciones morales y rituales de estar delante de la presencia del Eterno. Entonces, lo que hacía, eso es lo que pensaba el pueblo, los creyentes que estaban ahí enfrente. Entonces el sumo sacerdote iba rápido, dejaba el incensario que hiciera el humo del incienso y él salía rápido y se llegaba hasta este lugar y aquí, delante de la presencia de todos, pronunciaba una breve oración. Una vez que hacía eso, entonces ahora salía y sacrificaba en el atrio al macho cabrío que estaba destinado para la suerte de Adonai. Recogía la sangre en un cuenco y volvía por tercera vez el sumo sacerdote y rociaba de nuevo 8 veces el arca de la sangre. O sea, miren, aquí el sumo sacerdote tomaba la sangre. Primero tenía que entrar, antes que nada, él hacía eso, descendía, tomaba la sangre de lo que es del toro, ahora se dirigía hacia, de nuevo se dirigía hacia lo que era el lugar donde estaba el arca, dejaba también el cuenco con la sangre del novillo aquí,
y lo que hacía era asperjar, mojaba su dedo derecho en la sangre y asperjaba 7 veces hacia el lugar donde estaba el altar. Dejaba ese cuenco con la sangre, ya es la segunda vez que ingresa al este lugar, vuelve, sale. Ahora en el sector norte dice que tomaba al macho cabrío dedicado a Adonai, o sea, en este sector aquí, en esta argollita, estaba el cordero dedicado a Adonai, lo sacrificaba, tomaba la sangre del animal, volvía a entrar al lugar santísimo. Miren todo lo que, acá lo estamos haciendo rápido por una cuestión de tiempo, pero imagínense lo que duraba este servicio. Llegaba, entraba de vuelta y de aquí dejaba de nuevo, tomaba de la sangre, untaba su dedo, rociaba 7 veces sobre el lugar donde estaba el arca, dejaba el cuenco y se retiraba. Una vez que hacía esto, el sumo sacerdote, después que hacía esto de asperjar, él salía y ahí ya ahora enviaba al cordero que estaba dedicado a Sacel, lo enviaba al desierto y lo enviaba con un guía. Miren, la Mishnah nos dice que cuando este este macho cabrío salía del templo, salía de Jerusalén, porque lo sacaban fuera de Jerusalén, lo sacaban a una distancia equivalente, que en donde esa distancia estaba dividida en 10 postas. En 10 dice que habían 10 covachas, 10 sucas habían, 10 tiendas en el camino. Pero se recuerdan ayer cuando leímos en el diccionario ilustrado de la Biblia que decía que la distancia en donde se despeñaba en el desierto al macho cabrío para Sacel estaba aproximadamente a 19 kilómetros del templo de Jerusalén. La Mishnah nos dice que se encuentra a 10 covachas o a 10 tiendas de distancia. Si son 19 kilómetros, 10 tiendas, o sea que cada distancia se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro, a 1,9 kilómetros o a cada 2 kilómetros. ¿Por qué? Recuerden que esto era un Shabbat y la distancia permitida cuando estaba el templo y el Sanedrín había estipulado que la distancia mínima para caminar en Shabbat era una distancia mejor dicho, la distancia máxima para caminar era de hasta 2 kilómetros entre edificación y edificación. Entonces, ahora entendemos por qué la distancia, y por eso yo les dije ayer, tengan presente este dato, porque en la Mishnah ahora nos menciona que desde el templo, cuando se llevaba este animalito, este macho cabrío al desierto y se lo tiraba por el despeñadero, se lo tiraba al precipicio, se lo empujaba al precipicio, era una distancia de 20 kilómetros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el diccionario nos dice que era 19, pero en sí sabemos que la distancia máxima entre edificaciones para caminar en Shabbat era de 2 kilómetros. Entonces, si son 10 tiendas, cada 2 kilómetros es a 20 kilómetros. O sea que miren lo que tenía que caminar esta persona. La persona que guiaba el animal lo llevaba a 20 kilómetros del templo, al desierto. Lo echaba por el precipicio. ¿Por qué? Porque el macho cabrío, obviamente, antes de despedirlo, lo que hacía el sumo sacerdote era poner sus manos. Lo dedicaba obviamente lo dedicaba y decía que la propiedad era, acuérdense que imponer las manos no es transferir los pecados, sino que es básicamente marcar la propiedad que era del pueblo. Ese macho cabrío representaba toda la nación y que su propósito era ser despedido como un simbolismo de que el pecado del pueblo era arrojado al desierto, era sacado fuera del campamento. Entonces, hacía eso y recién lo enviaba. Y la guía, miren todo lo que tenía que caminar, 20 kilómetros al paso del macho cabrío. Llegaban a la carpa, le daban agua al macho cabrío y seguían caminando. Y seguían caminando hasta que llegaba el momento. Cuando llegaba ese macho cabrío digamos, al precipicio, lo que hacía el
el guía era tomar de la lana carmesí que tenía atada en su cuerno, tomaba la mitad, la ataba en una piedra y arrojaba el animal al precipicio. Si el Eterno perdonaba los pecados de Israel, esa lana carmesí, se dicen los sabios que había un milagro ahí. Y el milagro era que esa lana carmesí se transformaba en lana blanca como la nieve. Y una vez que eso sucedía, entonces la persona que los había guiado, él regresaba rápidamente al templo con esa prueba de que el Eterno había perdonado a Israel. Pero acontece, relatan los sabios y los historiadores, que una vez que nuestro Mesías Yeshua, nunca más ese milagro sucedió. Al igual que el milagro de que siempre el cordero o el macho cabrío que era dedicado para Adonai, siempre salió en la mano derecha. Después de la muerte de Yeshua, el cordero para Azazel salía en la mano derecha del sumo sacerdote. Y quizás eso para nosotros no significa nada, pero para ellos, para esa cultura, sí significaba. Porque recuerden que la mano derecha en las culturas orientales simboliza la pureza. Entonces, eso era un llamado de atención para las generaciones que estaban después de la muerte del Yeshua. Y después sabemos que en el año 70 el templo fue destruido y el pueblo fue puesto en vergüenza y fuimos dispersados por todas las naciones nuevamente. Entonces miren los milagros que sucedían, que dejaron de suceder después de la muerte de Yeshua. Entonces esa persona cuando veía esa lana carmesí que se volvía blanca, volvía corriendo. Imagínense en ayuno, porque todo el pueblo estaba en ayuno, volvía corriendo y se presentaba delante del sacerdote y venía a traer las buenas nuevas, las noticias. Dice la Mishnah que cuando llegaba la noticia del despeñamiento del macho cabrío y que esa lana blanca, esa lana se había convertido de carmesí a blanca, dice que el sumo sacerdote leía el pericópao, la pericopa correspondiente al libro de Levíticos y pronunciaba un memorial de números. Miren, entonces ahora el sumo sacerdote no se encontraba aquí, se tenía que encontrar en este lugar. Vamos a salir por la puerta Nicanor. Recuerden que estas puertas estaban abiertas y que todo esto estaba lleno de gente. Entonces él se paraba en este lugar esperando de que viniera el mensajero, el guía del macho cabrío para Azazel del desierto con las buenas noticias. Llegaba al sumo sacerdote, entonces él le daba esa lana blanca, era la señal de que él ahora podía continuar con el servicio. Y el servicio era que ahora el sumo sacerdote iba a leer públicamente Levíticos 16 completo, iba a leer Levíticos 23 del versículo 26 al 32 y leía Números 29 de Números 29 del versículo 7 al 11. Y leía para todo el público, para todo el mundo, él estaba leyendo. Dice que una vez que él leía esto, dice que él podía ponerse sus vestiduras de oro si quería y dice que él podía estar vestido con sus ropas blancas o cubrirse con un talit blanco. Y leía. Una vez que él leía, él tenía que ahora, miren, esto ya conociendo cuándo eran las horas de las ofrendas diarias, el sumo sacerdote dice que una vez que terminaba esto, de leer con sus vestiduras blancas, hacer la lectura pública de la Torá que correspondía al tiempo señalado de Yom Kippur, él volvía hacia el altar, volvía a dirigirse al mikve que estaba arriba del techo y volvía a cambiar sus vestiduras. Ahora ya no tenía sus vestiduras blancas, sino que ahora se colocaba las vestiduras de oro. ¿Para qué? Porque ahora le tocaba hacer el sacrificio de Tamid. Dice la Mishnah que cuando llegaba esto se ponía después sus vestiduras de oro y realizaba los sacrificios adicionales junto con su propio macho cabrío. Las partes que habían colocado ante él en la fuente le echaba al fuego al altar exterior.
Realizaba luego el sacrificio diario vespertino. Dice que, miren, el sumo sacerdote, él hacía que ahora todo lo que era, lo que era más que nada lo vespertino. Pero antes de hacer esto, y algo que aquí yo me pasé por alto, porque son tantos los puntos, él lo que hacía después, o sea, recuerden que él en el lugar santísimo había dejado eh, los dos cuencos, uno con la sangre del toro y el otro con la sangre del macho cabrío. Él, después de haber asperjado, ¿qué él hacía él? Regresaba al lugar donde estaba el altar de incienso, ahí asperjaba 8 veces 16 veces, perdón, 8 con la sangre del cordero, 8 con la sangre del toro, el altar de oro, mezclaba las dos sangres en un tercer cuenco y de ahí se venía él al altar y lo también asperjaba, lo salpicaba con su mano derecha y después salpicaba hacia el pueblo. Y eso daba como digamos que la culminación de este tiempo en donde ahí ya era la señal de que el pueblo estaba limpio. Y ahí recién enviaban a lo que era el macho cabrío del desierto. Entonces ahora el sumo sacerdote tiene que volver a cambiar sus vestiduras. Entonces en cada momento él estaba cambiando sus vestiduras. Entonces él ahora cambiaba sus vestiduras, se ponían las vestiduras de oro y terminaba el servicio con lo que es, lo que es dice el sacrificio diario, dice, con los sacrificios diarios, con las ofrendas adicionales, realizado luego el sacrificio vespertino. Esto es como a las 3 de la tarde, miren, todo esto está ocurriendo entre las 4 o 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se cambió sus vestiduras, se dirigía, por último, miren, ahora, acá yo me confundí, me adelanté. Ahora después que él hacía todo eso, volvía a cambiar sus vestiduras y ahora sí dice que por última vez volvía a entrar al Santo de los Santos, dice, volvía a vestirse, dice, realizaba luego los sacrificios vespertinos, se cambió las vestiduras y se dirigía por última vez al Santo de los Santos, a recoger la plata, el oro y el brasero. Ahora volvía él, ahora después que él había hecho todo eso, él ahora volvió a ponerse sus vestiduras blancas. Y acuérdense que cada cambio de vestidura era un migbe, purificación de manos y pies, se vestía y ahora iba al lugar de los santos, entraba de nuevo por última vez, ya que había sido perdonado los pecados del pueblo, entraba por última vez, recogía el incensario, se retiraba y ya con eso, dice la Mishnah, él dice que retiraba todo lo que era los instrumentos, dice el Santo de los Santos, retiraba lo que era la plata y el brasero de oro y volvía ahora a vestirse con las ornamentas preciosas. Y en el lugar santo quemaba el incienso en el altar de oro y ponía en orden las 7 lámparas del calendero de oro. Así cerraba ese día tan ajetreado y lleno para el sumo sacerdote. O sea, ¿qué hacía? Una vez que él le ofrecía digamos, la ofrenda diaria, él volvía, se cambiaba las vestiduras blancas, recogía el incensario de oro que había dejado delante de la presencia del Eterno, lo retiraba, volvía a ir a hacer un mikve, se cambiaba de vueltas por sus ropas de esplendor y ahora se entraba al lugar santo de nuevo, limpiaba las últimas 3 lámparas que les quedaba de la menorá para que quedara encendida toda la noche y hacía la última presentación de la ofrenda de incienso que acompañaba la ofrenda de la tarde en el altar de oro. Y con eso se daba por terminado el, digamos, servicio del día de Yom Kippur. Miren cuánto tiempo ha llevado. Nosotros lo hemos hecho de alguna forma un poco abreviado y un poco más rápido por el tema tiempo, pero miren, todo esto se hacía en el transcurso de un día. Desde las 4 o 5 de la mañana que iniciaba el servicio en el templo, hasta las 3 de la tarde que se ponía el último sacrificio en el altar.
que era la ofrenda diaria de la tarde. Y aquí el sumo sacerdote terminaba. Y aquí es interesante porque ¿cómo terminaba el sumo sacerdote? El sumo sacerdote terminaba bendiciendo al pueblo. Y esta era una de las últimas veces en donde el pueblo iba a escuchar la voz, con la voz del sumo sacerdote hasta el próximo año, el nombre del Eterno. Y aquí es bastante importante porque cuando el sumo sacerdote llegaba a ese lugar, va a ser la última bendición del día. Y la bendición del día es la bendición sacerdotal. Él se paraba en ese lugar. Él y los sacerdotes en los escalones, él en la parte más alta. Extendía sus manos. El sumo sacerdote las extendía a la altura de su frente, haciendo esta señal, que es una Shin, la letra Shin de Shaddai. Él extendía sus manos hacia el pueblo. Los otros sacerdotes también extendían sus manos, extendiéndola hacia el pueblo. Pero miren lo que dicen sobre la bendición sacerdotal, y esto es algo que también es una enseñanza para nosotros. Los sabios dicen que para el fin del periodo del segundo templo, incluso cuando el Cohen Gadol estaba presente, la bendición era pronunciada por todos los Kohanim reunidos. Cuando se pronunciaba el nombre inefable, la gente caía sobre sus rostros. ¿Y quiénes eran los únicos que podían pronunciar la bendición arónica? Era el sumo sacerdote y todos los sacerdotes descendientes de Aarón, todos los Kohanim. Nadie más podía pronunciarla. Y lo interesante es que dentro del templo era el único lugar donde se podía usar el nombre de Adonai, el nombre inefable para bendecir al pueblo. Y se usaba únicamente en el día de Yom Kippur, la bendición arónica con el nombre del Eterno. Pero también nos mencionan los sabios que cuando la bendición arónica era recitada por los Kohanim dentro del templo, en un día normal o fuera del templo, nos menciona lo siguiente. La bendición de los Kohanim también se recitaba fuera del templo, pero en el templo se recitaba de manera diferente, ya que en el resto del país los Kohanim los recitaban como 3 bendiciones. O sea, la bendición arónica, que está en el número 6, versículo 20-22, en el templo se pronunciaba como una sola bendición. Pero fuera del templo, en las ciudades levíticas o sacerdotales, los levitas la pronunciaban como 3 bendiciones, dividida en 3. Esa era una diferencia. También nos menciona que en el templo la recitaban como una sola bendición y los oyentes no respondían a cada bendición, sino que esperaban que terminara la bendición y recién respondían con amén. Más al final de todas las bendiciones de los Kohanim respondían: bendito eres tú, Señor, Dios de Israel, de la eternidad a la eternidad. Miren lo que pronunciaban, no solo amén, sino que decían amén y dice: bendito eres tú, Señor, Dios de Israel, de la eternidad a la eternidad. En el templo los Kohanim recitaban el nombre de Dios tal como estaba escrito con las letras de Adonai, con las letras del nombre de Adonai, o sea, Yod Hei Vav Hei, el nombre inefable, en Yom Kippur lo pronunciaban. Mientras que en el resto del país los Kohanim recitaban el nombre de Dios por su apelativo, Aleph, Dalet, Nun, Yod, Adonai. Miren, hasta los mismos sacerdotes sabían tener la reverencia y eran tan cuidadosos de no nombrar y hacer común el nombre del Eterno. Entonces, dentro del templo se permitía que lo dijeran, usaban Yod Hei Vav Hei, no era el nombre completo en un día común, pero sí en el día de Yom Kippur usaban el nombre completo, con todas las iniciales, con todas las letras, lo vamos a decir. Pero fuera del templo, solamente los sumos sacerdotes bendecían con esta bendición de una forma distinta, en donde la dividían en 3 oraciones, y en cada oración ellos, en vez de nombrar el nombre, decían Adonai. Ellos decían Adonai. Y dice que además, en el resto del país, mientras recitaban la bendición los Kohanim levantaban sus manos frente a sus hombros. Miren, fuera del templo era a esta altura que levantaban sus manos.
En el templo las levantaban por sobre sus cabezas, pero el sumo sacerdote, como tenía la diadema de oro, que decía que estaba dedicado a Adonai, entonces él la ponía por debajo. ¿Por qué hacían esto? Porque, miren, es algo interesante. En el templo nunca se les daba la espalda al, digamos, al edificio principal, al velo. O sea, al lugar, a los lugares más santos no se les daba la espalda. Pero esta era la única vez que los sacerdotes se ponían de espaldas al templo. Y esto era porque la bendición arónica era como la voz del Eterno bendiciendo a su pueblo. Los Kohanim venían a representar como eran como los labios, la boca del Eterno bendiciendo a su pueblo. Por eso ellos daban la espalda al templo, al edificio principal, y miraban hacia las personas y extendían sus manos. Y el hecho de que ellos ponían por encima de sus manos es porque ellos no eran ellos los que estaban bendiciendo, sino que era la presencia, era la voz del Eterno que salía de lo más profundo del lugar santísimo y bendecía a todo el pueblo que estaba presente, en este caso en Yom Kippur. Vamos a volver a la app del templo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ahora juntos el sumo sacerdote se ponía en este lugar, en el lugar más alto. Él se paraba aquí. Y todos los sacerdotes en los demás escalones. Y ahora aquí quiero que hagamos este ejercicio, familia. Ahora conocimos el protocolo. Hemos visto con nuestros propios ojos todo lo que era el movimiento que hacía el sumo sacerdote, todo lo que sucedía en el altar, todas las cosas que estaban sucediendo en una forma ordenada y ejecutadas por una sola persona. Miren la responsabilidad del sumo sacerdote. Y que él no tenía que olvidar ninguno de estos pasos, porque si él se olvidaba o se adelantaba, el servicio era descalificado y no se podía volver a hacer hasta el próximo año. Miren la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Ahora bien, ya llegamos al final de lo que es el servicio en el templo. Ahora el pueblo está regocijándose porque llegaron a culminar y vieron que el Eterno, los milagros que el Eterno había hecho para enseñarles de que ellos habían sido perdonados. Ahora todo el pueblo estaba dispuesto a escuchar por última vez la voz del Eterno, a escuchar por última vez el nombre del Eterno y escuchar la voz del Eterno hablando por los sacerdotes para bendecirlos hasta el próximo Yom Kippur. Esta bendición era muy particular porque no era como la que se hacía siempre en el templo, porque esta bendición arónica incluía el nombre inefable y era la última vez que le iban a escuchar. Entonces yo quiero ahora que nos imaginemos que estamos como espectadores, que estamos ahí frente al altar. Vamos a hacerlo algo mejor. Me voy a ubicar como si nosotros fuéramos parte del pueblo. Nosotros estar aquí, en las puertas, mirando hacia el templo. El sumo sacerdote parado al frente del velo, los sacerdotes por debajo, todos extendiendo sus manos, haciendo la shin, la letra shin en sus manos. Y nosotros preparándonos para recibir la bendición del Eterno. Y se escuchaba algo como esto. He
לך שלום. Imponente, ¿no, familia? Imponente. Imponente ver cómo el Eterno nos ama tanto, que miren estos detalles que el Eterno tiene. Escuchar eso con nuestros propios oídos en algún momento. Wow. Sería increíble poder estar en algún momento en la casa de nuestro Rey y poder escuchar la voz del Cohen Gadol y de todos los Kohanim haciendo ese cántico. Y coloqué la bendición arónica por nuestro Morey, hermano Rico Cortés, porque él es descendiente de la familia de Aarón. Él es un Kohanim. Entonces él es el que tiene legalmente la autoridad para hacer esa bendición. Imagínense la voz del sumo sacerdote cantando esa bendición y bendiciendo al pueblo, después de que el pueblo ha sido perdonado. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Wow, eso ha sido fuerte para mí. Pero imagínense eso, familia. Miren la bendición que tenemos de podernos nosotros dimensionar lo que era estar ahí. Y de poder escuchar y poder ver con nuestros propios ojos cada rincón. De ingresar lugares en que no podríamos ingresar nunca. Y hoy conocer todo este protocolo, conocer todas las leyes de la casa de nuestro Rey. Wow. La verdad no tengo palabras. Porque yo creo que el Eterno nos pueda dar esa bendición de algún día, muy pronto en nuestros días, poder estar haciendo esto es lo que estamos haciendo ahora de este memorial de Yom Kippur, un día poderlo estar haciendo en el templo. Familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido el protocolo del templo de Yom Kippur. Hemos podido ver a grandes rasgos todo lo que sucedía y ha sido bastante tiempo que le hemos dedicado. Pero imagínense todo esto sucediendo y que nosotros podamos ser parte de eso. Wow. Ahora yo creo que con todo esto, espero que este Yom Kippur sea distinto. Este Yom Kippur lo hagamos con la Kavaná, con esa reverencia que corresponde, con el conocimiento. Ahora tenemos el conocimiento hasta de las leyes y de las cosas que se hacían durante este tiempo. Y principalmente, hemos podido, y espero haber podido haberles transmitir la sensación de lo que una persona de primer siglo, por ejemplo, que su vida estaba centrada en la vida con Dios y en el templo, lo que podía sentir y las vivencias que podía tener. Yo le doy gracias tanto al Eterno por la vida de nuestro hermano Imoré Rico Cortés, quien se ha esforzado por enseñarnos su casa, por tomarse el tiempo de enseñarnos, por haberse tomado el tiempo y darnos este recurso tan importante que es tener una maqueta virtual del templo, en donde podemos nosotros virtualmente ingresar, ir, venir, conocer y aprender, como dice Ezequiel 43, las leyes del templo, sus dimensiones, porque somos esa casa de Israel que está volviendo, arrepentida. Y miren, justamente en un Yom Kippur estamos haciendo esto. Porque Ezequiel dice, si casa de Israel se arrepiente, se avergüenza de sus pecados y si se vuelve a mí, enséñales esta casa que acabamos de recorrer. Enséñales sus leyes, sus mandamientos, sus dimensiones y cada rincón de ese lugar. Somos esa generación, familia. Que este Yom Kippur sea un Yom Kippur distinto. Un Yom Kippur que podamos ahora tener el conocimiento, que podamos tener ahora sí el corazón preparados para entrar en este tiempo. Ya que gracias al Eterno también hemos podido ver con nuestros propios ojos el inicio de la redención.
Que este Yom Kippur sea un Yom Kippur en que podamos aferrarnos más al Eterno. Y aún más estos últimos días que nos quedan de proclamar la Selijot. Clamemos con más fuerza. Clamemos con más reverencia. Porque el tiempo se nos termina. El próximo 4 de octubre al atardecer, hasta el próximo 5 de octubre al atardecer del 2022, se cerrarán las puertas. Clamemos para que nuestros nombres se encuentren escritos en el libro de la vida. Que tengamos un excelente día de Yom Kippur y que podamos llegar con ese corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a cambiar, y que en este Yom Kippur nuestros corazones sean circuncidados para que se cumpla la promesa del nuevo pacto, que el Eterno pueda escribir en nuestros corazones y en nuestra mente sus mandamientos. Shalom familia, y nos vemos en el próximo estudio.